Bueno, estamos hablando de concreto reforzado. Concreto reforzado es la unión entre el concreto simple o el hormigón simple. Entonces, cualquiera de las dos palabras quiere decir lo mismo, solo que hormigón tal vez lo utilizan los españoles o los europeos más bien, y la palabra concreto es más gringa que otra cosa. Entonces nosotros nos estamos siguiendo por el código del ACI y los textos. Inicialmente los textos que utilizamos son textos norteamericanos, de manera que nosotros le llamamos concreto. El propósito del concreto reforzado es simplemente unir dos materiales que tienen una serie de ventajas y de desventajas. Voy a borrar esto que está acá. Bien, entonces, ¿cuáles son las ventajas de estos materiales? Si hablamos del hormigón simple, sabemos que la gran ventaja que tiene el hormigón simple es que es muy resistente para los esfuerzos de compresión. Pero para los esfuerzos de tracción es relativamente flojo, no tiene mucha resistencia. Y de hecho, en ese maridaje que hay entre el concreto y el acero, realmente se desprecian los esfuerzos de tracción del concreto. Pero entonces utilizamos el acero, donde quiera que haya alguna fibra de concreto traccionada, ahí le vamos a colocar una capa de acero, o unas varillas de refuerzo de acero. Entonces, el acero, por el contrario, prácticamente son puros signos más, o sea, es bueno para la compresión, es bueno para la tracción. El problema con el acero es pues que se oxida, se deteriora muy rápidamente. Y cuando se oxida, entonces generalmente aumenta de volumen, entonces rompe el recubrimiento y pierde área nominal, que fue lo que sucedió ahora hace unos días en Miami Beach, que un edificio se cayó y efectivamente hay unos videos en los cuales se trata de explicar el fenómeno como si fuera como si la causa fuera el punzonamiento, o sea, que la losa de concreto, generalmente la gente de Estados Unidos, los ingenieros de Estados Unidos, les gusta mucho el sistema de losas planas, o sea, son losas macizas soportadas por columnas, pero en las columnas no tienen vigas, o sea, solamente hay columnas y losa maciza. La desventaja de esta losa maciza, que se llama flat slab, es que se puede perforar. Entonces, por la red ha habido unos profesionales tratando de explicar que efectivamente lo que causó la caída del edificio fue el punzonamiento de la losa. Y una vez se cayó la losa del parqueadero, como la columna quedó intacta, entonces la columna duplicó la altura, porque la columna que antes tenía una altura, por ejemplo, de 3 metros, cuando se cayó la losa quedó con una altura de 5 metros, y entonces el fenómeno de Beltès hizo que se expandiera la columna y colapsara. Sin embargo, eso es la explicación del mecanismo de falla, pero no es la razón por la cual se presentó ese mecanismo de falla, porque si hubiera sido punzonamiento propiamente dicho, entonces el edificio debió haberse caído hace 40 años cuando lo construyeron. Más bien lo que sucedió fue que se fue deteriorando el acero, fue perdiendo área nominal, y de esas secciones ahí se fueron debilitando, y ahí sí se produjo el punzonamiento que están hablando en diferentes videos. Entonces, esa es una de las desventajas del acero, que se oxida y hay que protegerlo, ¿no? Entonces, lo protegemos a través de un recubrimiento. Y ese recubrimiento tenemos que ser muy juiciosos
con la colocación de ese recubrimiento para que no suceda algo parecido a esto, ¿no? Bien, entonces tenemos hormigón simple conformado por cemento, agregado grueso, agregado fino, agua y el acero estructural. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a describir cada uno de estos ítems y eventualmente vamos a ver algunos videos que son más ilustrativos que cualquier carreta que yo les pueda estar dando por acá. Entonces hablemos inicialmente del cemento y para eso vamos entonces a presentar un video de cómo se elabora el cemento. Por favor, me indican si logran oír el audio del video. Gris o blanco, que presenta propiedades de adherencia y No, nada, no se escucha. Bueno, me dan un chance un momentito y lo que hacemos es esto. es un material aglutinante, ¿Y ahora? gris o blanco, que Ahora presenta sí. propiedades de adherencia y cohesión, y que permiten la unión de fragmentos minerales entre sí, formando un material compacto. Este material tiene la propiedad de fraguar y endurecerse en presencia de agua, presentando un proceso de reacción química que se conoce como hidratación. El mayor uso del cemento se da en la fabricación del concreto, material de construcción que se ha convertido en el más utilizado a nivel mundial, por su versatilidad, sus propiedades físicas y mecánicas, razones que lo han llevado a convertirse en uno de los materiales más competitivos en el mercado de la construcción. A continuación, conoceremos el proceso de producción de uno de los componentes principales para la elaboración del concreto, el cemento, un material que presenta propiedades de adherencia y cohesión que permiten la unión de los fragmentos minerales entre sí. La producción de cemento empieza en la cantera, donde se extraen las materias primas que consisten en combinaciones de caliza, marga y esquisto, arcilla, arena o mineral de hierro. Los materiales usados deben contener cantidades apropiadas de los compuestos de calcio, sílice, alúmina y hierro. Durante la fabricación se hace análisis químico frecuente de todos los materiales para garantizar una calidad alta y uniforme del cemento. Los materiales usados para la fabricación del cemento deben contener las cantidades adecuadas de calcio, sílice, aluminio y hierro que garanticen un producto de buena calidad. Para esto hacemos análisis químico de todos los productos en proceso, de los productos explotados y del producto despachado. La caliza es roca sedimentaria compuesta mayoritariamente por carbonato de calcio y con pequeñas cantidades de minerales como arcilla, hematita, siderita, cuarzo, etc. La producción continúa de acuerdo al proceso de fabricación utilizado, que puede ser húmedo o seco. El proceso en seco es donde la molienda y la mezcla se hacen con los materiales secos. En el proceso húmedo, los materiales se mezclan con agua en forma de lechada. En este caso, nos detendremos en el proceso en seco, que es el más eficiente debido a que requiere un menor consumo de energía para la quema. En este proceso se dosifican las materias primas, caliza, arena, arcilla y mineral de hierro, de acuerdo al tipo de cemento que se vaya a producir. El material dosificado pasa por una banda transportadora que lo lleva a un molino. En la molienda, lo que antes era roca se convierte en un material muy fino, polvo. Este material es transportado por unos hilos de mezclado en seco donde se homogeniza. Luego, es llevado a la parte superior del horno en una taza controlada por la inclinación y la velocidad de rotación del horno. El combustible, que en este caso es carbón, se envía hacia la descarga del horno, donde las temperaturas de 1400 a 1550 grados centígrados cambian químicamente el material crudo en clínker. En el proceso de clinkerización, quema de materia prima,
se generan una serie de reacciones químicas que forman los componentes clave de un material cementante. El clínker sale del horno en forma de pequeñas bolas, alrededor de 20 milímetros de diámetro, y pasa a un enfriador, de donde es transportado a un silo o tanque de almacenamiento. En esta parte del proceso entran nuevos materiales, el yeso y las adiciones, opcional. El yeso es adicionado en pequeñas cantidades para controlar el tiempo de fraguado y para que mejoren las propiedades de contracción y el desarrollo de la resistencia. Las adiciones pueden ser materiales cementantes suplementarios o materiales no cementantes que aportan propiedades a la mezcla y ayudan a disminuir las emisiones de CO2. Estos materiales, clínker, yeso y adiciones, una vez se dosifican, se llevan al molino, donde se muelen tan fino que pueden pasar casi completamente a través de un tamiz de 45 micrómetros. Este polvo gris extremadamente fino es llamado cemento. El cemento es almacenado en unos silos y de allí puede ser llevado a un camión de carga a granel, pipa o a la empaquetadora donde sale el cemento en sacos. Muy bien, entonces ya vimos el proceso de fabricación del cemento. Entonces vamos a mostrarles los tipos de cemento que existen, ¿no? Entonces, dependiendo de la proporción que tenga de los aluminatos, los silicatos, etcétera, se pueden producir 5 tipos de cemento, desde el 1 hasta el 5, ¿no? Entonces ahí vemos, en esta tabla vemos en la primera columna el tipo de cemento 1, 1A, 2, 2A, 3, 3A, 4 y 5. Y en la segunda columna vemos el nombre. Sería cemento normal, el tipo 1, que es el que más se fabrica porque el que tiene más demanda y es, digamos se puede utilizar para uso general. Entonces, como se puede utilizar para uso general, es el que más demanda tiene y es el que generalmente fabrican las cementeras. Pero también se podrían fabricar estos otros tipos de cemento como el 2, que tiene una resistencia moderada a los sulfatos, que lo haría bueno para, por ejemplo, tuberías de desagüe de agua sanitaria, por ejemplo, de alcantarillados o lagunas de oxidación, en fin, con estructuras de concreto que estén sometidas a la acción de sales y sulfatos. El tipo 3 es de alta resistencia inicial. Ya habrán visto ustedes en su curso de materiales que la mezcla, el concreto va adquiriendo, cuando se hace concreto se va adquiriendo más o menos a los 7 días se va adquiriendo una resistencia del 40 al 60%, dependiendo del tipo de cemento, de los agregados, etc. Y a medida que pasan los días, hasta los 28 días, se alcanza la resistencia nominal del 100%, o casi del 100%. De ahí en adelante, ese cemento, ese concreto va adquiriendo mayor resistencia a medida que pasa el tiempo. En el caso de la alta resistencia inicial, si el cemento es tipo 3, entonces generalmente se alcanzan esas resistencias que se alcanzaban a la semana, se pueden alcanzar en un lapso de horas, o 1 o 2 días. De manera que los haría ideales para los tipos de obras que tienen que darse en funcionamiento en un tiempo récord, como por ejemplo sería el caso de un cruce vial, que es extremadamente traficado y que paralizaría el entorno o la ciudad donde está ese cruce vial. Entonces, eventualmente, si está deteriorado ese cruce, entonces la reparación tendría que ser
con estos cementos de alta resistencia inicial, para hacerlo, por ejemplo, un fin de semana o por la noche y darlo al servicio al día siguiente o a los 2 días. El tipo 4 es de bajo calor de hidratación, que lo haría ideal para grandes estructuras masivas como las presas de hormigón. Esas presas de hormigón, como quiera que en proceso de hidratación el hormigón genera calor exotérmico, entonces si la masa de concreto es muy grande, entonces el calor que se genera puede afectar la resistencia inicial. Mejor dicho, puede perder el agua de amasado, o sea, la relación agua-cemento. Y tanto es así que, por ejemplo, para la construcción de esas grandes estructuras, generalmente se le debe colocar unas mangueras de enfriamiento. Sucede también, por ejemplo, con cimientos actuales que tengan, por ejemplo, una zapata que tenga unos 2 metros de altura. Es extremadamente aconsejable que se le coloque algún mecanismo para bajarle la temperatura a esa hidratación. El quinto viene siendo más o menos como el tipo 2, pero la resistencia a los sulfatos es mucho más alta. Por supuesto que mandar a preparar 500 bultos de cemento para un cruce vial no es nada expedito, porque eso implicaría que habría que parar la cadena de producción, y al parar esa cadena de producción, entonces los costos que se generarían serían altísimos y cada bulto de cemento saldría extremadamente costoso. Lo mismo sucede con los otros tipos de cemento. A menos que se justifique, por ejemplo, si va a hacerse una presa en concreto que demande toda la producción de la cementera, entonces sí se podría decir, pues de aquí en adelante me vas a producir el cemento tipo 4 de bajo calor de hidratación. Lo que generalmente se hace más bien es adicionarle algunos de estos componentes del cemento en forma de aditivos, y entonces podemos tener estos tipos de aditivos que les voy a señalar acá. Aquí, aditivos para el hormigón. Entonces se clasifican en aditivos incorporadores de aire, reductores de agua, superplastificantes, retardadores, aceleradores, minerales finos y aditivos especiales. Por favor, abran el celular, métanse a la tienda, ya sea de Apple o a la tienda de Android, y van a colocar esta palabra ahí, Zika. Zika. Entonces, cuando vean un triangulito rojo con la palabra Zika dentro, bajen esa aplicación. ¿Cuál es la ventaja de esa aplicación? Zika es una compañía que fabrica aditivos para los concretos. Creo que es de origen suizo, aunque no es la única compañía que produce estos aditivos. Sí es tal vez la más conocida a nivel local. Y el catálogo... ¿Perdón? Hay varios: Mundo Zika, Zika Conéctate, Zika MX, Zika Online, Zika Everyday. No sé, les sugiero que bajen, por ejemplo, online pueden bajarlo a ver, porque de pronto ni siquiera consume memoria del celular, sino que simplemente tú buscas en el catálogo. Ellos lo tienen bien organizadito. Entonces, ¿quieres un acelerante? Entonces te dice, bueno, acelerantes tenemos esto. Y entonces es conveniente leer las recomendaciones que dicen ellos. Dice, el producto este producto se debe utilizar cuando, y entonces dice, sucede esto y esto. Pero lo más importante de estas aplicaciones es que, por favor, cuando en su vida profesional vayan a utilizar estos aditivos, lean las instrucciones de uso del aditivo. Porque anteriormente, estoy hablando de hace muchos años, el catálogo de Zika no era tan extenso y
existía a veces los maestros digamos, muy rejugados. Cuando uno le decía, maestro, usted si sabe utilizar el aditivo sí, claro, ingeniero, media botella de cola román y listo. Y eso no es así. Hay que leer exactamente lo que dicen ellos. Hay que descontarle el volumen de agua, de líquido que le proporcionamos al adicionarle el SICA, el producto de SICA. Hay que descontarse de la relación agua-cemento. Y hay que seguir las indicaciones, tantos gramos por tantos metros cúbicos. Eso hay que seguirlo al pie de la letra para que puedan tener unos resultados favorables. Ahora bien, el catálogo se ha expandido tanto que ya hay que leer detenidamente cada uno de los productos que tienen ellos. Los han diversificado. Mira, este sirve para esta situación. Esta es parecida a la otra, pero no. Hay una diferencia de tal. Entonces es conveniente leer todas esas aplicaciones y para qué recomendarían ellos esos usos. Entonces, por ejemplo, tenemos aceleradores, aquí no los veo, pero hay unos que son impermeabilizantes. Y eso es, los impermeabilizantes, que yo recuerde, podemos mencionar inmediatamente, creo que de los primeros productos de SICA. SICA 1, impermeabilizante para mortero. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, van a pañetar el interior de un tanque o de un recipiente que va a contener líquido, entonces el pañete ese deben adicionarle este impermeabilizante integral. Lo mismo sucede cuando si el tanque es de concreto, entonces ustedes al momento de vaciar el concreto le echan otro aditivo que creo que se llama Plastocrete. Plastocrete DM. O sea que ustedes al vaciar las paredes del tanque o el recipiente como tal, echarían este impermeabilizante integral al concreto y luego al pañetar por dentro del tanque le colocarían el SICA 1. Pero esto es apenas una muestrica de la cantidad de productos que tienen ellos. Hay otros productos que son los aceleradores y los retardadores. El retardador sería el ejemplo que les había mencionado del cruce vial, en el cual ustedes necesitan, se ganaron ese contrato y entonces le dice, mire, usted tiene que entregar eso en un día. O sea, ese cruce no se puede, no puede estar sin tráfico un día. Entonces ustedes tienen que utilizar el acelerador. Entonces ahí en sí que encuentran acelerante de fraguado, tal. ¿Cuál es la dosificación? Esta. O por ejemplo el retardador. El retardador hace el efecto contrario. O sea, demora un poquito el fraguado del concreto. Hay otro que es superplastificante, que se encarga de volver el concreto bien fluido, bien manejable. Entonces, por ponerle un ejemplo, cuando ustedes piden un volco en concreto del Sinú, por ponerle algún nombre, ¿no? Ellos, ese camión, que generalmente son de 8 a 10 metros cúbicos de concreto, se los mandan mínimo con estos dos aditivos, un retardador y un superplastificante. Entonces el retardador se lo echan por cuenta de ellos, porque cuando ustedes comienzan a hacer la mezcla del hormigón, generalmente a la media hora ya comienza el fraguado y el endurecimiento de esa mezcla. Y entonces si se endurece mucho y no lo han vertido en el recipiente, o sea, en el molde que ustedes van a vaciar, entonces ese cemento se pierde. Entonces, en el caso de los camiones estos, de los concretadoras, ellos generalmente se curan en salud en la eventualidad de que haya, por ejemplo, un accidente o haya un trancón en el tráfico, entonces le echan el retardador. También, cuando ustedes piden el concreto, ellos le dicen, ¿a qué nivel lo quieres? Digo, no, yo voy a bombear a 15, 20 metros de altura. Entonces le echan el superplastificante para que pueda, ellos, como el servicio es con la bomba incluida, entonces, para que pueda pasar ese concreto por la bomba de impulsora del concreto, tienen que echarle el superplastificante.
Y así pueden ustedes encontrar un repertorio bastante extenso, y yo diría que de ahora en adelante ustedes tienen que tener el catálogo de este. También hay otra, mire, hay otra marca que yo conozco, hay una que es esta Sika, ¿no? También está Plastocrete, no, perdón, Toxement. Vamos a buscar acá. Está Toxement. Esa es otra marca. También produce estos productos, ¿no? Aquí tiene el portafolio de productos. Entonces, si ustedes se meten acá, le dan un portafolio extenso, ¿no? Aditivos para concreto, tratamientos para muros, adhesivos, tal y cual. Si se meten en Sika, también encuentran algo parecido. Y hay una tercera marca que no recuerdo cuál es el nombre, pero cada uno de estos, por supuesto que si ustedes tienen el computador en la obra, pues simplemente lo colocan lo que quieren buscar en el computador, pero es más fácil y más cómodo, por supuesto, tener la aplicación en el celular. Yo la aplicación la tenía y la desinstalé, y ahora mismo no podría decirles cuál de las opciones sería la adecuada, pero no importa, bajen todas esas, y si no les sirve, entonces simplemente la desinstalan. Aquí donde dice productos, ustedes pueden ver acá, aquí tienen el catálogo, Alumol, miren, Colma solvente, esmalte epóxico, en fin. Pero la ventaja de tenerlo allá en la aplicación es que está clasificado, dice, aceleradores, tal, impermeabilizantes, tales productos, retardantes, tales productos. Y eso lo van a necesitar ustedes en su vida profesional. De manera que lo más expedito, lo lógico es no mandar a fabricar 500 o 5000 bultos de cemento tipo 3, sino echarle un aditivo que le supla las características del cemento tipo 3. Ahí tienen unas razones para usar los aditivos, pero básicamente aquí tenemos unas explicaciones de cada uno de esos aditivos. Reductores de agua se usan para minimizar la cantidad de agua. Recuerden que en la resistencia del concreto hay un término que es la relación agua-cemento. Y esa relación agua-cemento es simplemente el radio o la división que hay entre el peso del cemento versus el peso del agua de la mezcla versus el peso del cemento. Y entonces podríamos encontrar una serie de curvas para la relación agua-cemento. Relación agua-cemento. Y la curva sería de este tipo, miren, esta que ustedes ven acá. Entonces, si se dan cuenta aquí, en esta gráfica, en el eje de las X tenemos la relación agua-cemento. O sea, la división entre el peso del agua entre el peso del cemento. Y en el eje de las Y's tenemos la resistencia del concreto. Entonces, entre más seco sea el concreto, mayor resistencia tendrá. El problema es que se vuelve inmanejable. Entonces, la tendencia es que, por ejemplo, si el concreto es mezclado en la obra, el maestro tiende a decirle al obrero que está manejando el trompo que le eche más agua porque rinde más. O sea, verter un concreto ensopado es mucho más rápido que verterlo duro. Y entonces se acerca acá a este punto de esta curva. Entonces la resistencia va bajando. Fíjense la diferencia que hay entre la línea punteada, aquí en el eje de las Y's, contra la línea continua. Pero generalmente nosotros podemos producir concreto con relación agua-cemento de 0.5 y nos da como un equilibrio entre la manejabilidad y la resistencia del concreto. De todas maneras, la elaboración del concreto la podemos hacer de dos formas, ya sea en volumen, que es lo que generalmente se hace cuando se mezcla el concreto en la obra. Entonces simplemente se cogen, viene aquí una tabla de la relación de agua-cemento para diferentes resistencias del concreto.
Les decía que lo podemos hacer en volumen, entonces cuando lo hacemos en volumen, la mezcla la denominamos así, 1, 2, 3, en donde esta parte de aquí es el cemento, esto de aquí es la arena, y este sería aquí el agregado grueso. Este sería mezcla en volumen, ¿no? O sea, cogemos un balde, una misma medida, ¿no? Si medimos el cemento por balde, entonces también tenemos que medir tanto la arena como el agregado grueso por baldes. Y entonces echamos en esa proporción. Esta relación que está acá es típica para un concreto de una resistencia nominal estándar, que sería un concreto de 3.000 libras por pulgada cuadrada de resistencia. Vamos a familiarizarnos inmediatamente cómo vamos a llamar de ahora en adelante la resistencia del concreto. Esta la vamos a llamar así, una F minúscula, aquí con una comita de prima y un subíndice C. Eso es la resistencia del concreto. Esta resistencia que está acá, ustedes la pueden obtener con los materiales nuestros, o sea, los materiales de la cuenca del Sinú, pues podemos obtener muy fácilmente, porque la calidad de los materiales nuestros es buena, ¿no? Pues hablando de arena gruesa y la china. Bien, entonces, si nosotros le quitamos agua aquí por ejemplo, en el aditivo este reductor de agua, entonces lo que vamos a obtener es que en esta curva de relación agua-cemento, entonces nosotros vamos a tener una resistencia cómoda, aceptable. Bien, vamos entonces, sigamos leyendo un momentito. Aquí dice, añadiendo el reductor de agua se puede usar menos agua y por lo tanto aumenta la resistencia. Añadiendo el reductor de agua se puede disminuir la cantidad de cemento, por lo tanto la mezcla es económica. Entonces hay que hacer un análisis de costo para ver si el ahorro en cemento compensa el costo del aditivo reductor de agua, ¿no? Eso serían ya, digamos, materia para el curso de presupuestos. Bueno, ya que hemos denominado cómo vamos a llamar al concreto, a la resistencia del concreto ahora en adelante, entonces vamos a colocar aquí resistencia del concreto. Y vamos a llamar la resistencia al acero F sub Y. Acero. De ahora en adelante ya ustedes no van a decir de resistencia del concreto, sino F'C. El acero, entonces el acero, el Fy es de tanto. Continuemos aquí un poquitico sobre estos aditivos. Dice superplastificantes. Se llaman también reductores de alto rango. Aumentan grandemente el flujo del hormigón y reducen la cantidad de agua. Se pueden lograr asentamientos de 8 o 10 pulgadas. Ahora hablamos un poquito sobre eso. Gracias a las superplastificantes se ha podido conseguir hormigones de alta resistencia. Veamos acá, aceleradores se usan para desarrollar la resistencia inicial. La resistencia final no varía. Se reduce el tiempo antes de que las operaciones de acabado empiecen. Pues ustedes, por ejemplo, cuando le van a dar el acabado al elemento de concreto, no lo pueden hacer con el fermento fresco porque se deforma, ¿no? Reducir el tiempo de curado, aumentar la velocidad de ganancia de resistencia, sellar las pérdidas bajo presión hidráulica. Entonces, ¿qué nos ganamos cuando le colocamos plastificante, por ejemplo? Fíjense, en la foto de la izquierda podemos ver un cemento que no tiene plastificante y que por lo tanto una relación agua-cemento baja. Es muy probable que el concreto ese de una resistencia alta, pero la manejabilidad es bastante complicada, es difícil. Mientras que en la foto de la derecha podemos ver
la manguera vertiendo un concreto plastificado que se acomoda inmediatamente a la formaleta en la cual estamos vertiéndolo, ¿no? De hecho, hay ocasiones en las cuales la cantidad de acero que tenemos, por ejemplo, en una losa es tanta que eventualmente no podemos colocarle el vibrador. El vibrador, o sea, para todos estos elementos de concreto se necesitan que la mezcla quede homogénea, que no tenga burbujas de aire. Y entonces eso se logra a través de, o bien sea percusión con martillos de plástico, que le llaman los chapulines, ¿no? O también con el vibrador. El vibrador no es más que una manguera que tiene un mecanismo excéntrico. Estoy hablando del vibrador de concreto, ¿no? Acá. Esta manguera que ustedes ven ahí. Este es un vibrador con un motor eléctrico. Es mucho más práctico que el motor de gasolina. Y entonces este tubo que está acá, como tiene un mecanismo excéntrico, entonces comienza a vibrar. Y entonces cuando uno lo sumerge en la mezcla de concreto, lo homogeniza. Y entonces es un concreto que va a tener mucha mayor densidad y por lo tanto va a tener mayor resistencia. Bien, entonces eso en cuanto a el cemento. En cuanto a los otros constitutivos del hormigón simple, podemos ver el agregado grueso, que para el agregado grueso los parámetros que nos interesan son los parámetros de granulometría. Ya ustedes tuvieron oportunidad en el curso de ensayo de materiales, ustedes cogían el agregado grueso y lo pasaban por unos tamices e iban viendo cuál era el porcentaje que quedaba en cada uno de los tamices, y entonces eso lo podían representar en una curva en esta gráfica logarítmica. Y entonces de lo que se trataba era tener un límite superior y un límite inferior para determinada mezcla de concreto, y entonces de lo que se trataba era de que el material que ustedes utilizaran estuviera comprendido entre estas dos curvas. Porque esa sería la otra manera de producir o de fabricar el concreto, no en volumen sino en peso. Entonces cuando lo hacemos en peso, entonces tenemos que hacer un diseño de mezcla, y ese diseño de mezcla pues tiene un procedimiento de laboratorio tal que ustedes tienen una serie de materiales que tienen que utilizar para determinada mezcla de concreto, y entonces tienen una resistencia que tienen que lograr, y entonces tienen que variar las proporciones estas que estábamos hablando. Ya no sería 1, 2, 3, sino 1, 1, 2, si los materiales, los agregados gruesos son de baja calidad. Pero teóricamente se podría conseguir cualquier resistencia con cualquier material, pero a costa de la economía. O sea, tendrían que colocarle más cemento a esa mezcla. Y generalmente el cemento es el material que más cuesta en una mezcla de hormigón simple. En cuanto a la arena, el parámetro que nos... Veamos aquí otro, esta es otra vez, una curva granulométrica. Tenemos, son tres curvas, dos de control y una que es la que realmente nosotros tenemos que conseguir dentro del diseño de la mezcla. Para la arena, el parámetro que nos interesa es el módulo de finura de la arena. El módulo de finura, ahí lo vemos en esa tabla, que tenemos una serie de porcentajes que pasan y que se acumulan. Y entonces, al sumar todos esos porcentajes y dividirlos entre 100, nos da una cifra que es relativamente pequeña. Podemos considerar que módulos de finura mayor de 3 son el constituyente de arenas gruesas, buenas e ideales para elaborar mezclas de hormigón simple en las cuales necesitemos que dé buena resistencia. De manera que si ustedes no van a hacer ensayo de módulo de finura de la arena, por lo menos tienen que tener
la precaución de coger arena gruesa. La arena fina, la arena delgadita, la pueden utilizar para lo que es para el uso de, o bien sea de elementos de hormigón simple, pero que no demanden ninguna exigencia desde el punto de vista de las solicitaciones, que podrían ser, por ejemplo, prefabricados, bordillos, andenes, etcétera, bancas. O el otro uso que le podrían dar es para los pañetes, para pañetar las paredes. En cuanto al agua, el agua, la única recomendación es que el agua sea lo más pura posible, que no tenga sales disueltas. Entonces, en ese orden de ideas, no deberíamos coger, por ejemplo, agua que tenga sal, agua de mar. No deberíamos tomar agua de mar, porque el agua de mar entonces lo que hace es que acelera la oxidación del acero. Y entonces quiere decir que esa estructura que debió haber durado 30 a 40 años, entonces se la corta la vida por lo que habíamos hablado de la oxidación de los aceros. Bien, entonces, para el concreto nosotros tenemos que hacer una serie de ensayos y les voy a mostrar en este video que van a ver ahora el ensayo de la elaboración y el curado de los especímenes, ¿no? Vamos a ver acá este cono de Abrams. Hola, somos estudiantes de la Universidad Católica Boliviana Regional Cochabamba, de la carrera de Ingeniería Civil. En este video se demostrará el procedimiento para la realización del cono de Abrams y ruptura de cilindros de hormigón. Preparación de la muestra de hormigón. Comenzaremos preparando la muestra de hormigón, pesando sus respectivos componentes para luego mezclar. Mezcla de los componentes de hormigón. Ensayo de cono de Abrams. Este ensayo se lo realiza al hormigón en su estado fresco para medir su consistencia y por lo tanto su trabajabilidad. Los equipos empleados para este ensayo son un cono con dimensiones normalizadas de 20 centímetros de diámetro en la parte inferior, 10 centímetros en la parte superior y 30 centímetros de altura. Antes de comenzar con el ensayo, se deberá humedecer los equipos con los que se trabajará para evitar que resten agua a la mezcla. También se utilizará una varilla lisa de 60 centímetros de largo y 16 milímetros de diámetro con puntas semiesféricas. Se coloca el cono sobre la bandeja. El operador se separa sobre las pisaderas, evitando el movimiento del molde durante el llenado. Se llena el molde en 3 capas de igual volumen, aprisionadas con 25 golpes de varilla penetrando en cada capa 2 centímetros, distribuidos uniformemente. La introducción de la varilla se deberá hacer en diferentes sitios de la superficie, con el fin de que la compactación sea homogénea.
El ensayo no debe durar más de 2 minutos y medio, medidos desde que la mezcla entra al cono hasta que se enrasa la superficie. Con la última capa se enrasa la superficie haciendo rotar sobre ella la varilla. Se limpia el hormigón derramado alrededor del molde. Y luego se levanta el cono en dirección vertical, sin perturbar el hormigón en un tiempo de 5 segundos. Por último, se mide la diferencia de altura entre el molde y el concreto fresco, asentado, con ayuda de la varilla y una regla. Esta altura se la buscará en la siguiente cuadra, para ver la consistencia que tiene nuestro hormigón. Cono invertido. En caso que se tenga un hormigón autocompactante, que se caracteriza por la capacidad que tiene de fluir y rellenar cualquier parte del encofrado solamente por la acción de su propio peso, se realizará el ensayo de extensión de flujo, o también conocido como cono invertido. El equipo empleado es el mismo que el de cono de Abraham, solo se diferencia en que el cono se lo invierte y se echa el hormigón hasta llenar completamente el cono. En este caso no se compacta con la varilla. Lleno el cono, se lo levanta y se mide el diámetro final de extensión y el tiempo que demora en extenderse totalmente. El objetivo de este ensayo es evaluar la facilidad de fluir del hormigón. Limpieza, engrasado y ajuste de la probeta. Preparación de cilindro del hormigón. La muestra se lo vierte en la probeta en 3 capas, con 25 varillazos cada capa y de 12 a 15 golpes con el martillo de goma al lado de la probeta. Por último, se le enrasa la superficie, la cual no deberá tener imperfecciones al momento de ensayarlo. Desencofrado y curado del cilindro de hormigón. Después de pasado las 24 horas, se deberá retirar las probetas del molde y dejarlas curando en agua hasta un día antes del ensayo a compresión. Rotura de cilindro de hormigón.
Ligado al día del ensayo, se deberá hacer un control de las dimensiones de la probeta y de su peso antes de colocarlas a la prensa. Se ingresa la probeta en la prensa y se la acomoda de tal manera que quede centrada. Las dimensiones de la probeta se deberán ingresar en el panel de control de la prensa para el cálculo de la resistencia. Y por último, se da inicio al ensayo. A medida que la carga va a ir aumentando, se genera una curva en función de la carga aplicada y el tiempo transcurrido. Bueno, ahí vieron la parte correspondiente a los ensayos que hay que hacerle al concreto, al hormigón simple en la obra. O sea, ustedes tienen que chequearle el asentamiento, el slump que se llama, de manera que la cantidad de agua que tenga la mezcla sea la adecuada. Ahí vieron la tabla de generalmente un slump, un asentamiento de 2,5 centímetros, o sea, 1 pulgada es adecuado para una buena resistencia del hormigón. El otro sería la rotura de los cilindros, ¿no? Ustedes saben que en su vida profesional van a tener roturas 7, 14 y 28 días. Entonces, ustedes le van a hacer un seguimiento a la resistencia de esos cilindros de una misma porción de mezcla. Ustedes toman 3 cilindros de una prueba, de una muestra cualquiera del camión concretero. Por el hecho de que la concretera les garantice la resistencia del concreto, de todas maneras existe la obligación de hacer ensayos por si cualquier circunstancia. Hay muchas circunstancias en las cuales puede no darnos la resistencia que nosotros buscamos, que va desde la mala elaboración de la mezcla a, por ejemplo, que la toma de los cilindros no se haga adecuadamente. Y en ese caso, entonces, como existen 3 cilindros de la misma muestra, entonces podemos ver si de pronto fue una muestra mal tomada. Entonces, si leemos al 7º día y tenemos una resistencia baja, entonces a los 14 días, si sigue la resistencia baja, quiere decir que ya no sería probablemente causado por
por la manera como se tomó el cilindro, sino que eventualmente puede haber algún problema con la resistencia del concreto. Bien, entonces el otro ingrediente que tenemos es el acero. Y entonces, hablando un poquito del acero, podemos ver una varilla cualquiera. Nosotros tenemos, ahora vamos a pasar un video en el cual vamos a ver cómo se fabrica el acero, pero antes quiero mostrarle esta cara lateral de una varilla cualquiera de un acero corrugado de alta resistencia. Ahí tienen una serie de parámetros, pero de todos estos parámetros lo que nos interesa son estos tres últimos que están aquí, que es el número de la barra, la letra W, que quiere decir que el acero se puede soldar o no, y por último la resistencia de la varilla. Entonces las varillas las podemos tener en resistencias de baja, podemos tener resistencias FIED de 40, de 60 o de 75 KSI, o sea, miles de libras por pulgada cuadrada. Pero nosotros vamos a trabajar, y en general ustedes en su vida profesional van a trabajar con este acero de 60 KSI o 60.000 libras por pulgada cuadrada. Entonces tenemos ahora que el concreto con el cual ustedes van a trabajar es de 3.000. Entonces le voy a colocar aquí las equivalencias en sistema internacional y en sistema MKS, porque lo pueden ver en cualquiera de estas tres unidades. Estas 3.000 libras en sistema internacional serían 21 megapascal y en sistema MKS serían 210 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y si hablamos del acero, entonces este serían 420 megapascal y este de aquí serían 4.200 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, lo primero que nosotros vemos en unas varillas es esto que estamos señalando aquí. Este sería la vista, otra vista de las varillas con el corrugado, ¿no? El corrugado le ayuda a tener más adherencia a la varilla dentro del núcleo concreto. Pero lo que nos interesa a nosotros es estas cifras que están acá. El diámetro de la barra lo podemos expresar, ya bien sea en octavos de pulgada, y en ese caso solamente mencionaríamos el numerador del quebrado expresado en octavos de pulgada. Entonces, por ejemplo, si tenemos una varilla de media pulgada, entonces si lo expresamos esto en octavos sería 4 octavos. Y entonces podríamos decir que media pulgada es el equivalente a una varilla número 4. O sea, esto y esto son lo mismo. Lo mismo podemos decir con los otros diámetros. Le voy a indicar entonces en la carpeta de Drive qué documentos deberían ustedes bajar inmediatamente, porque lo vamos a necesitar todos los días de ahora en adelante. Entonces se meten en la carpeta y aquí en esta parte podemos bajar por favor bájense este que dice área de varillas. Bien, área de varillas. Entonces, ustedes tienen ahí una tabla en la cual está la primera columna es el diámetro de la varilla expresado en octavos de pulgada, luego sigue la masa, luego el diámetro y por último el área, que es lo que realmente nos interesa a nosotros. También van a bajar estas gráficas Aquí tienen otra de tabla de varillas, pero esta de tablas de cuantía también la van a necesitar. Entonces, por favor, bájensela. También van a necesitar esta, título C, que es todo lo concerniente a las estructuras de concreto reforzado. Vamos a ver entonces un poquitito sobre cómo se fabrica el acero y entonces damos por terminada eventualmente la clase de hoy.
Altos Hornos de México, AMSA, es una siderúrgica integrada que genera acero a partir de la extracción de fierro y carbón en sus propias minas hasta la fabricación de productos terminados. En el inicio del proceso metalúrgico, el mineral de fierro es tratado por peletización y sinterización, a la vez que el carbón se procesa por coquización. Proveniente de Hércules, en el desierto de Coahuila, el fierro llega a la planta peletizadora en forma de lodo a través de un ducto de 14 pulgadas de diámetro y 300 kilómetros de longitud. Sometido a filtrado, se recupera el agua y el fierro seco es enviado a discos de boleo para mezclarlo con aglomerantes y formar pequeñas esferas denominadas pellets. Los pellets son horneados a 1300 grados centígrados para su endurecimiento y posterior envío a los altos hornos. Paralelamente, en las plantas coquizadoras se recibe carbón metalúrgico en ferrocarril desde la región carbonífera de Coahuila, que es tratado en hornos verticales recubiertos de ladrillo refractario. Horneado durante 18 horas, el carbón se transforma en coque, energético básico requerido por los altos hornos para producir arrabio o fierro de primera fusión. Durante ese proceso, entre otros derivados, se obtiene gas coque, combustible utilizado en etapas posteriores del proceso siderúrgico. Otra materia prima para los altos hornos es el sinter, masa porosa conformada por mineral de fierro, escamas y polvos de fierro generados en el propio proceso siderúrgico. Mezclado con calizas, pinos de coque y dolomita, se forma una amalgama que es endurecida en un horno de cadena continua de la planta de sinter. Fierro y carbón procesados, materias primas básicas para generar arrabio, son enviadas a los altos hornos conformados principalmente por una gran estructura cilíndrica de más de 50 metros de altura, recubierta en su interior con ladrillo refractario. En el alto horno se reducen y convierten en arrabio los óxidos de fierro contenidos en pellets y sinter, almacenados en una casa de tolvas junto con calizas, dolomita y coque. Combinados en cantidades precisas, esos elementos forman capas de diferente espesor al ser depositadas en el interior de los altos hornos a través del tragante, equipo situado en la parte superior. Por la base del alto horno se introduce aire caliente a alta presión que enciende el coque y funde el mineral de fierro en un ambiente de hasta 1650 grados centígrados. En la parte baja del alto horno, un crisol de grafito recibe el arrabio líquido que a través de conductos denominados piqueras y canales es vaciado a carros termo de 200 toneladas de capacidad. Para eliminar contenidos de azufre, en la planta desulfuradora se aplican al arrabio reactivos como carburo de calcio y magnesio. Subproducto del proceso de fundición, la escoria generada durante la fusión es depositada en piletas y enfriada con agua para posteriormente ser almacenada o vendida para diversos usos. Para convertir arrabio en acero, AMSA utiliza tanto aceración con base en oxígeno, denominado BOF por sus siglas en inglés, así como un horno de arco eléctrico. En el sistema BOF la aceración inicia con la carga de chatarra a los convertidores, hornos en forma de pera de hasta 150 toneladas de capacidad recubiertos en su interior con ladrillo refractario. Cargada la chatarra en cantidad exacta, se vacía al convertidor a arrabio líquido a través de grandes ollas operadas por grúas viajeras. La refinación se realiza inyectando a la mezcla oxígeno, argón y nitrógeno a presión por tubos conocidos como lanzas conectados arriba y abajo del convertidor. Tras un periodo promedio de 45 minutos se obtiene acero líquido. Vaciado en grandes ollas, al acero se le adicionan ferroaleaciones a fin de ajustar su composición química de acuerdo a las especificaciones requeridas por los clientes. La producción de acero líquido mediante el horno de arco eléctrico se realiza. Por favor, cierren el micrófono, por favor. A partir de una mezcla de chatarra, briqueta de hierro o arrabio líquido a razón de 150 toneladas por colada. Chatarra y briqueta son cargadas con cestas, mientras el arrabio es transportado por un canalón al horno donde 3 electrodos de grafito proporcionan energía eléctrica de 140 megavatios para fundir la carga y producir acero que es vaciado a ollas especiales. Para brindar propiedades específicas, el acero líquido proveniente de ambos sistemas pasa a la estación de tratamiento secundario, metalurgia secundaria, metalurgia de olla o recalentamiento químico. Asimismo, se puede procesar en la estación dual de desgasificado para reducir contenidos de hidrógeno y carbón para aplicaciones de mayores requerimientos. Finalizado el tratamiento, el acero líquido es transformado en planchón en equipos denominados máquinas de colada continua.
En ese proceso, al pasar a través de una serie de rodillos con sistema de enfriamiento, empieza a solidificarse hasta formar el planchón que es cortado con oxigás en las dimensiones requeridas. El planchón de acero se produce en diferentes espesores, anchos, longitudes y peso, y cada pieza recibe una marca de identificación para su posterior proceso en laminación en caliente. Considerado columna vertebral de AMSA, el departamento de laminación en caliente cuenta con una línea de tira que genera cinta de acero en rollo y 2 líneas de placa para producir en hojas o en rollo. En ambos casos el planchón es recalentado a 1330 grados centígrados. La línea de placa 1 cuenta con 2 molinos reversibles que en una serie de pases generan placa ancha en el espesor y ancho requeridos. En la línea de placa 2, el planchón de 8 pulgadas es laminado en el molino reversible Steckel y la cinta de acero se almacena temporalmente en hornos de caja cerrada para mantener la temperatura superior a 1000 grados centígrados. Posteriormente, un molino Edger reduce el ancho de la cinta para producir placa en hoja o rollo. De ser requerido, la placa pasa a la línea de normalizado, donde mediante tratamiento térmico se obtiene una estructura granular uniforme y mayor dureza del acero. AMSA es el único fabricante en México de placa de acero utilizada para maquinaria de las industrias agrícola, minera, petrolera, automotriz pesada y ferroviaria, entre otras. En la línea de tira, el planchón es procesado para la producción de lámina rolada en caliente. Inicialmente, el planchón es reducido en un molino universal reversible hasta un espesor de 2 pulgadas y posteriormente en el M-Stand se disminuye a 1 pulgada. El espesor final determinado por el cliente se obtiene en un tren de laminación de 6 castillos. Al término de la línea de tira opera un sistema de enfriamiento y enrollado. Conocida como rollo verde, la lámina rolada en caliente se destina directamente a clientes o pasa a otros procesos en los departamentos de laminación en frío de AMSA. Mediante la laminación en frío se disminuye el espesor de la lámina, a la vez que se modifican y mejoran sus propiedades físicas. El proceso inicia con el decapado para eliminar óxidos mediante una solución con base en ácido clorhídrico. Luego, la cinta es reducida a temperatura ambiente en diferentes molinos a fin de disminuir paulatinamente su espesor y alcanzar las especificaciones deseadas. Para aminorar su dureza, el rollo es recocido en hornos de calentamiento continuo con temperatura de hasta 750 grados centígrados. La cinta de acero pasa posteriormente a molinos templadores que le dan mayor calidad superficial y la dureza específica requerida en diversas aplicaciones. AMSA cuenta adicionalmente con líneas de skin pass y tensonivelado que dan mayor calidad superficial a la lámina en caliente y frío respectivamente. En esas unidades se logra mayor uniformidad en el espesor, requisito indispensable de los fabricantes de la industria automotriz, de línea blanca y de aceros eléctricos. AMSA produce además hojalata y lámina cromada, aceros destinados principalmente a la fabricación de envases metálicos. En ambos casos la lámina rolada en frío se somete a recubrimiento electrolítico de estaño y cromo respectivamente. A las líneas de laminado en caliente y en frío se suma el departamento de perfiles pesados. AMSA es el principal fabricante nacional de aceros estructurales para la industria de la construcción. La producción inicia con el fraccionamiento del planchón de acero para generar secciones cuadradas denominadas tochos. Recalentados en un horno a más de 1250 grados centígrados, los tochos pasan por diferentes trenes de laminación para producir vigas, canales y ángulos de acero con perfil rectangular o estándar. Soportada por avanzados sistemas informáticos, la cadena productiva de AMSA requiere servicios de apoyo como gases industriales, energía eléctrica, agua, transporte y talleres de mantenimiento. Altos Hornos de México opera plantas de fuerza propias, que a partir de vapor y de máquinas de combustión interna generan energía eléctrica y aire de soplo para los altos hornos. Cuenta además con unidades para producir oxígeno, argón y nitrógeno, así como plantas de tratamiento de agua cruda, industrial y sanitaria. Desde las minas de fierro y carbón hasta la entrega del acero al cliente, la cadena productiva de Altos Hornos de México está respaldada por normas nacionales e internacionales. Aplicado por técnicos, empleados y obreros altamente capacitados y experimentados, el sistema de Bien, entonces vieron cómo es la fabricación del acero. Entonces en la próxima clase vamos a continuar, pues de pronto algunos conceptos que se me hayan quedado. Y vamos a entrar al primer tema, que sería, vamos a ver el contenido programático, y entonces, si nos da tiempo, entonces entramos al primer tema, que sería este que está aquí, compresión y tracción axial. Voy a tratar de